Cápsulas con Samuel Andrés Chaparro Sandoval. Mis muy queridos amigos, nuevamente es un gran gusto poder compartir con ustedes lo más importante en la vida, que es el entender y conocer quién es Dios, pero no como un negocio, sino realmente como lo que es, como el entendimiento y conocimiento de la palabra de Dios para no ir eternamente a la ira venidera de Dios, que es lo que pocos hoy hablan. Recordemos que en nuestra cápsula anterior vimos que había un joven llamado Isaac, que fue el hijo de la promesa, el hijo que Dios le prometió a Abraham y a Sara. A la edad de 75 años de Abraham, Dios le va a prometer este hijo. Dios cumple la promesa cuando Abraham tiene 100 años y aproximadamente van a pasar 17 años, es decir, Isaac va a tener 17 años o la edad posiblemente era esa, ¿no? Y cuando Dios le pide a Abraham que vaya y sacrifique a su hijo Isaac. Es decir, que Abraham prácticamente tendría 117 años. Recordemos que este señor Abraham va a madrugar y va a llevar los elementos para el sacrificio. Va a llevar el fuego, va a llevar el cuchillo y va a llevar la madera. Recordemos que ellos llegan hasta un sitio. Y en ese sitio Abraham le dice a sus criados que se queden. Algo que no había citado y que cito hoy es que posiblemente Abraham le dijo a sus criados que se quedaran porque si ellos veían que Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac, podían no impedir que se diera esto. Bueno, entonces Abraham le dice a sus criados que él iría y volvería, pero no solo, sino con el muchacho. Y ahí vemos la fe tan grande que tiene Abraham, que Abraham desde allí creía que él iba a matar a su hijo, lo iba a degollar, pero no solamente eso, sino que si lo degollaba, Dios lo resucitaría de entre los muertos. Entonces ellos ya están llegando al lugar del sacrificio, el monte Moriah. En el monte Moriah, antes de llegar, Isaac le va a preguntar a su padre: Padre, ¿dónde está el cordero? Y Abraham le responde: Dios se proveerá. Aquí es interesante que Abraham confía en el Señor, como ya les había dicho, y este muchacho, Isaac, sabía que era lo que Abraham tenía que hacer, sabía los sacrificios que él pedía. Bueno, mis queridos amigos, entonces llegan al monte Moriah. En el monte Moriah, este muchacho Isaac es atado tanto de manos como de pies. Te tengo una pregunta: si tú, amigo, o yo estamos atados de manos y de pies, ¿podemos hacer algo para liberarnos de la muerte? No podemos hacer nada. Este muchacho no podía hacer absolutamente nada para salvarse. Y tú, amigo, y yo no podemos hacer nada para salvarnos de la ira venidera de Dios. Lo único que nos queda es morir. Al menos que Dios coloque un sustituto que muera a favor de este pecador. Por eso repito, que por mis buenas obras, por mis buenas acciones, yo no me voy a salvar. Lo único por lo que yo me voy a salvar es que un inocente, que es el libertador, que es Jesús, que es Dios, tiene que morir por este pecador. Pero lo bonito es que ese inocente no quedaría en la tumba, sino resucitaría de entre los muertos. Bueno, mi amigo, vamos ahora sí al punto. Entonces llegamos cuando él está atado. Voy a leer nuevamente Génesis capítulo 22, versículo 9, el que había leído en la cápsula anterior. Dice así: y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Recordemos ese elemento sumamente importante,
¿Quién llevó la leña? Isaac llevó la leña. Isaac llevó esa madera. Cristo llevó el madero, cargó el madero en sus espaldas. Y Isaac, como dice acá, y lo puso en el altar sobre la leña, fue colocado sobre la madera. Jesús fue colocado sobre la madera. Entonces habíamos visto, y yo les había dicho, que si Isaac podía quitar el pecado de su padre. No lo podía quitar porque Isaac mismo era un pecador. Como nos cita Salmo 51, nosotros somos concebidos en maldad. Desde que hay la unión con el espermatozoide, con el óvulo, tristemente ahí ya hay pecado. Bueno, mis amigos, entonces Isaac no podía hacer nada. Y póngale cuidado a lo que dice el verso 10, Génesis capítulo 22, versículo 10. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Iba a hacer lo que se hacía con los corderos, lo iba a degollar. Póngale cuidado al verso 12. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Verso 12, y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Y miren tan bonito este verso 13, donde se ve el cordero sustitutorio. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Mi amigo, quien merecía morir, ¿quién era? Era nada más y nada menos que Isaac. Y el mismo Abraham también merecía morir, pero Dios va a ser misericordioso y va a proveer un cordero sustitutorio. Y aquí se habla de un carnero. Y aquí hay algo interesante en este carnero, que este carnero, ¿dónde estaba atado? Este carnero estaba atado por sus cuernos. Entonces, ¿por qué este carnero tenía que estar atado por sus cuernos? Porque si no, no iba a servir. Entonces pónganle cuidado, ese carnero estaba trabado en un zarzal por sus cuernos. Si el carnero hubiera estado atado por una pata, no servía, porque mis amigos, se requería un cordero puro, limpio y sin mancha. Mi amigo, nada de tus buenas obras, nada de tus buenas acciones te va a salvar de la ira de Dios. Solamente que un inocente, que es el libertador, que es Jesús, que es Dios, muera por mí, muera por ti. Es lo único que nos va a librar. Y lo bonito es que ese libertador no queda en la tumba, sino que resucita. Mi amigo, ¿has depositado la fe en Él? ¿O piensas aún que por tus buenas obras te vas a salvar? Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. No por obras, versículo 9, para que nadie se gloríe. No somos salvos por obras, sino solamente por la gracia de Dios. Gracias a Dios que libró a Isaac de la muerte. La cosa es, mi amigo, y la pregunta para ti es: ¿Dios te ha librado de la muerte? ¿O piensas todavía fatuamente que por tus buenas obras te vas a salvar? Dios te bendiga y te dé sabiduría para seguir las santas escrituras y no tus deseos y tus propios pensamientos. Dios te bendiga y hasta nuestra próxima cápsula. Hasta luego. Dios te bendiga. Cápsulas con Samuel Andrés Chaparro Sandoval.